El viento soplaba con una frialdad implacable, arrastrando consigo el olor a tierra mojada y a flores marchitas que caracterizaba al cementerio de los Olmos. Elena se ajustó el desgastado abrigo negro, una prenda que había visto mejores tiempos pero que era lo único que tenía para protegerse del crudo noviembre. Con una mano apretaba la pequeña mano de su hijo de 5 años, Mateo, y con la otra sostenía un humilde ramo de margaritas silvestres que ella misma había recogido al borde de la carretera. Frente a ellos, un ataúd de madera sencilla bajaba lentamente hacia la fosa abierta. No había música, no había discursos grandilocuentes, ni tampoco una procesión de autos lujosos. De hecho, no había nadie más. Solo el enterrador, que hacía su trabajo con una eficiencia mecánica y desprovista de sentimientos, y ellos dos. Don Julián, su abuelo, había muerto tal como vivió los últimos 10 años, en un aislamiento que para muchos era sinónimo de locura. Pero que para Elena era simplemente el refugio de un hombre que el mundo había decidido no entender. La familia, aquellos tíos y primos que ahora se disputaban propiedades inexistentes en la ciudad, se había negado a asistir. Un viejo loco no merece que perdamos un día de trabajo, había dicho su tío Ricardo por teléfono antes de colgar. Elena sintió una lágrima traicionera rodar por su mejilla. No lloraba solo por la muerte de Julián, sino por la injusticia de su soledad. Él había sido el único que no la juzgó cuando, hace años, regresó al pueblo con la cabeza baja, sin dinero y con un bebé en brazos tras ser abandonada por quien prometió amarla. Mientras el resto de la familia la señalaba como la madre soltera que arruinó su futuro, el abuelo Julián simplemente le abrió la puerta de su desvencijada cabaña y le puso un plato de sopa caliente en la mesa. «¿El abuelo está durmiendo, mamá?», susurró Mateo, con los ojos muy abiertos por la curiosidad y el miedo. «Sí, mi amor. Está descansando de un viaje muy largo», respondió ella con la voz quebrada, arrodillándose para que el niño pudiera depositar una de las margaritas sobre la caja de madera. Cuando el primer puñado de tierra golpeó la tapa del féretro, el sonido retumbó en el pecho de Elena como un cañonazo. En ese momento, un hombre mayor, vestido con un traje gris impecable pero pasado de moda, se acercó a ellos. Elena no lo había visto llegar. Se trataba de don Anselmo, el notario del pueblo y, posiblemente, el único amigo que le quedaba al abuelo. «Elena, hija», dijo el hombre con una voz que cargaba el peso de los años. «Sabía que vendrías. Tu abuelo también lo sabía. Él siempre decía que eras la única con el corazón lo suficientemente puro como para ver a través del polvo y las telarañas». Don Anselmo metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un sobre de papel madera, sellado con cera roja. Se lo tendió a Elena con una solemnidad que le erizó la piel. «Él me pidió que te entregara esto solo si eras la única que aparecía hoy. Los demás, bueno, ellos ya eligieron su destino. Pero para ti, Julián guardó algo más que un recuerdo». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, no encontró dinero, ni un testamento legalmente redactado, ni escrituras de tierras. En su lugar, cayó sobre su palma una llave de hierro antigua, pesada y oxidada, atada a un cordel de cuero. Junto a ella, una pequeña nota escrita con la caligrafía temblorosa de un hombre de 80 años. El valor de un tesoro no reside en su brillo, sino en el refugio que ofrece contra la tormenta. Ve a la vieja bodega del sótano, Elena. La llave que el mundo desprecia es la que abre la puerta a tu libertad. No se lo digas a nadie. Elena miró la llave y luego hacia la tumba que ya empezaba a ser cubierta por la tierra. Se sintió confundida. La casa del abuelo era una ruina que apenas se sostenía en pie, la bodega del sótano no era más que un lugar húmedo lleno de herramientas viejas y frascos de conserva vacíos. Sin embargo, había algo en la mirada de don Anselmo que le indicaba que esto no era una broma de un anciano senil. «Ve a casa, Elena», aconsejó el notario, colocando una mano sobre su hombro. «Y ten cuidado. Las paredes tienen oídos, y la envidia es un lobo hambriento en este pueblo.
Con el corazón latiendo con una mezcla de cansancio y una chispa de esperanza que no se atrevía a nombrar, Elena tomó de nuevo la mano de Mateo. Mientras caminaban hacia la salida del cementerio, dejando atrás el único adiós que recibió el abuelo Julián, ella apretó la llave en su puño hasta que el metal le lastimó la piel. No sabía qué le esperaba en esa bodega, pero sabía que esa noche, después de acostar a su hijo, bajaría a la oscuridad del sótano para descubrir qué secreto había protegido su abuelo con tanto celo hasta su último aliento. El regreso a la vieja casa de don Julián fue un trayecto silencioso y cargado de una atmósfera densa. La construcción, situada en las afueras del pueblo, se alzaba como un centinela herido contra el cielo gris. Las tablas de madera de la fachada crujían con el viento, y la maleza rodeaba los muros como si quisiera reclamar la propiedad para la tierra. Elena preparó una cena sencilla para Mateo, un poco de arroz y leche que quedaba en la despensa, mientras su mente no dejaba de dar vueltas a la llave de hierro que descansaba sobre la mesa de la cocina. Aquel objeto parecía pesar más de lo que su tamaño sugería. Para cualquier extraño, no sería más que un pedazo de chatarra, pero para Elena, era el último mensaje de un hombre que nunca hacía nada sin una razón profunda. Sus tíos ya habían empezado a llamarla esa tarde, preguntando con una falsa preocupación si el abuelo había dejado algún dinero escondido en colchones o cuentas bancarias secretas. Ella no les respondió. Conocía bien la codicia que los movía, eran los mismos que habían dejado que el abuelo pasara sus últimos inviernos con apenas una estufa de leña. «Mami, tengo miedo de los ruidos», dijo Mateo, señalando hacia el pasillo oscuro. «Es solo el viento, mi amor». «La casa está saludándonos», mintió ella con una sonrisa tierna, aunque por dentro sus nervios estaban a flor de piel. Una vez que el niño se quedó profundamente dormido en la pequeña habitación del piso superior, Elena tomó una linterna cuya batería languidecía y se dirigió hacia la puerta del sótano. La entrada estaba oculta tras una cortina de arpillera en la parte trasera de la cocina. Al abrirla, un olor a humedad, moho y tiempo acumulado la golpeó de frente. Los escalones de piedra eran irregulares y resbaladizos. Bajó con cuidado, sintiendo como el aire se volvía más frío y pesado a cada paso. El sótano era un caos de recuerdos olvidados. Había estanterías repletas de frascos de conservas que se habían oscurecido con los años, cajas de herramientas oxidadas y muebles cubiertos con sábanas que parecían fantasmas en la penumbra. Elena recorrió el lugar con la linterna, buscando desesperadamente algo que encajara con la llave. Revisó baúles viejos, armarios empotrados y hasta debajo del banco de trabajo del abuelo, pero nada parecía ser el destino de la misteriosa llave de hierro. La frustración empezó a apoderarse de ella. ¿Y si solo fue una alucinación de su vejez?, pensó, sintiéndose tonta por haber albergado esperanzas. Estaba a punto de subir cuando recordó las palabras de la nota, la vieja bodega del sótano. Ella estaba en el sótano, pero el abuelo siempre mencionaba una bodega específica donde guardaba los vinos que hacía en su juventud. Se dirigió al rincón más alejado, detrás de una enorme pila de leña seca. Allí, tras mover varios troncos pesados que le astillaron las manos, descubrió una pequeña puerta de madera de roble, casi invisible por la suciedad y las telarañas. No tenía pomo, solo una cerradura circular, profunda y oscura. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Elena insertó la llave. Encajó a la perfección. Al girarla, se escuchó un mecanismo interno complejo, una serie de clics metálicos que no sonaban a una cerradura común, sino a algo mucho más sofisticado. La puerta se abrió con un gemido pesado, revelando una estancia pequeña, de apenas 2 metros cuadrados, revestida de ladrillo refractario. Elena entró, esperando encontrar quizás algunas botellas de vino añejo o documentos familiares. Pero lo que vio la dejó sin aliento. En el centro de la pequeña habitación no había estanterías de vino. Había una mesa de madera maciza y, sobre ella, 3 cajas de metal selladas. Sin embargo, lo que más llamó su atención no fueron las cajas, sino las paredes.
Estaban cubiertas de mapas detallados, dibujos de ingeniería y fotografías antiguas de la región que databan de hacía más de 50 años. Al abrir la primera caja, sus ojos se humedecieron. No contenía oro, sino cientos de cartas. Eran cartas que su abuelo le había escrito a ella a lo largo de los años, pero que nunca se atrevió a enviar por miedo a que los demás miembros de la familia las interceptaran o la acosaran. En la parte superior de la pila, una carta reciente decía: Elena, si estás leyendo esto, es porque me has demostrado que eres la única que me amó por quien soy y no por lo que tenía. Todos piensan que perdí mi fortuna en la gran sequía. Lo que no saben es que la oculté para protegerla de su propia ambición. Lo que hay en la tercera caja no es dinero, es el futuro de Mateo. Pero ten cuidado, el descubrimiento de este secreto despertará a los demonios que acechan en el pueblo. Con manos temblorosas, Elena se acercó a la tercera caja, la más pesada. Al levantar la tapa, el haz de su linterna se reflejó en algo que no era papel ni metal común. Su respiración se detuvo. El abuelo no era solo un agricultor, era un hombre que había custodiado algo que cambiaría el mapa de toda la región, y ahora esa responsabilidad recaía sobre sus hombros de madre soltera. El resplandor que emanaba de la tercera caja no era el brillo cegador del oro, sino algo mucho más enigmático y, en términos prácticos, infinitamente más peligroso. Elena, con el pulso acelerado, sacó de su interior un cilindro de metal plateado y una serie de documentos notariales encuadernados en cuero. Al desdoblar los planos que acompañaban al objeto, se dio cuenta de que lo que tenía en sus manos no era una simple herencia familiar, sino los derechos de propiedad y las prospecciones geológicas de un yacimiento de agua subterránea pura y de una veta mineral de tierras raras que atravesaba toda la ladera sur del pueblo. En un mundo donde la sequía estaba asfixiando a la región y las empresas tecnológicas buscaban desesperadamente esos minerales, aquel fajo de papeles valía millones. Pero el abuelo Julián lo había mantenido oculto. Él sabía que, de hacerse público, el pueblo sería destruido por la codicia de las corporaciones y que su propia familia se despedazaría por una tajada del botín. «Oh, abuelo, ¿en qué me has metido?», susurró Elena, sintiendo que el aire del sótano se volvía más escaso. De repente, un crujido en la planta superior la dejó paralizada. No era el crujido natural de la madera vieja enfriándose por la noche, era el sonido seco de una bota contra el suelo de la cocina. Elena apagó la linterna de inmediato. La oscuridad se volvió absoluta, espesa como el chapapote. Su primer pensamiento fue Mateo. El niño dormía arriba, totalmente vulnerable. Cerró la caja metálica con el mayor sigilo posible y guardó los documentos dentro de su abrigo. Con el corazón golpeando sus costillas como un animal enjaulado, se pegó a la pared húmeda del sótano y escuchó. Pasos pesados se movían sobre su cabeza. Voces apagadas, pero cargadas de una urgencia agresiva, se filtraban a través de las rendijas del suelo de madera. «Te digo que el viejo no podía habérselo llevado a la tumba», dijo una voz masculina que Elena reconoció al instante, era su tío Ricardo. Ese notario lo miró de una forma extraña a la sobrinita en el funeral. «Estoy seguro de que ella tiene algo». «Busca bien, Ricardo», respondió otra voz, la de su primo Julián Jr., un hombre conocido en el pueblo por sus deudas de juego y su temperamento violento. «Esa muerta de hambre no va a saber qué hacer con lo que sea que el viejo escondiera. Si encontramos los papeles, podemos vender la finca antes de que termine la semana». Elena sintió una mezcla de asco y terror. Sus propios parientes estaban saqueando la casa mientras ella y su hijo estaban dentro. Sabía que, si la encontraban allí abajo con los documentos, no dudarían en usar la fuerza. Mateo se despertó arriba y soltó un pequeño llanto, llamando a su madre. «¿Has oído eso?», dijo Ricardo. «El mocoso está arriba. Ella debe estar cerca». Elena no tuvo tiempo para pensar. Sabía que no podía salir por la puerta de la cocina.
Buscó desesperadamente en la penumbra de la bodega hasta que recordó una pequeña ventana de ventilación, casi a ras de suelo, que daba al jardín trasero. Era un espacio estrecho, cubierto por años de hiedra y escombros, pero era su única salida. Con una agilidad que no sabía que poseía, trepó por unos estantes viejos y comenzó a empujar el marco oxidado de la ventanilla. El metal se dio con un chirrido que le pareció un trueno en el silencio de la noche. Se deslizó hacia afuera, sintiendo como las ramas de la hiedra le arañaban la cara, y cayó sobre la tierra mojada del jardín. Rodeó la casa bajo la sombra de los árboles, entrando por una ventana lateral de la planta alta para llegar a la habitación de Mateo justo cuando la puerta del dormitorio era empujada desde el pasillo. Elena se lanzó sobre la cama, abrazando a su hijo y fingiendo que acababa de despertar. ¿Quién está ahí?, gritó con una voz que fingía sorpresa, aunque el temblor en sus manos era real. La puerta se abrió del todo y la luz de una linterna la cegó. Ricardo y Julián Jr. estaban allí, con el rostro desencajado por la ambición y la falta de vergüenza. «Vaya, Elena. No sabíamos que estabas despierta», dijo Ricardo, bajando la luz pero manteniendo una sonrisa depredadora. «Solo veníamos a asegurar la casa. Ya sabes, hay mucho delincuente suelto ahora que el abuelo ha muerto». «Lárguense de mi casa», dijo Elena, apretando a Mateo contra su pecho. «Ahora mismo». «¿Tu casa?», rió Julián Jr., dando un paso hacia adelante. «Esta casa pertenece a la herencia. Y nosotros somos los herederos legítimos, no una sobrina que apareció de la nada». «¿Qué te dio el notario hoy, Elena? Danos el sobre y quizás te dejemos quedarte aquí unos días más por caridad». Elena sintió el frío metal de la llave contra su pecho, escondida bajo su ropa. En ese momento, comprendió que el abuelo no le había dejado solo un tesoro, sino una guerra. Pero también comprendió que ya no era la mujer sumisa que regresó al pueblo derrotada. Ahora era la guardiana de un secreto que podía salvar a su hijo y hundir a sus verdugos. «No tengo nada», mintió ella, sosteniendo la mirada de su tío con una firmeza que lo hizo dudar. «Y si no se van de aquí en este instante, gritaré tan fuerte que todo el pueblo se enterará de que están asaltando a una mujer sola y a su hijo en la noche del funeral de su propio padre». Ricardo entrecerró los ojos. Sabía que Elena no tenía aliados, pero no quería un escándalo antes de encontrar lo que buscaba. «Nos vamos, por ahora», dijo él, señalándola con el dedo. «Pero no creas que esto termina aquí. Esa llave que cuelga de tu cuello, sabemos que abre algo. Y vamos a descubrir qué es, con tu ayuda o sin ella». Cuando los hombres salieron y el ruido de su camioneta se alejó en la distancia, Elena se derrumbó en el suelo, temblando. Miró a Mateo, que lloraba silenciosamente. Sabía que no podía quedarse allí. La llave lo había cambiado todo, sí, pero el cambio apenas comenzaba y el peligro era mucho mayor de lo que jamás imaginó. Mañana, tendría que buscar al notario Anselmo. Él era el único que sabía la verdad completa sobre el refugio contra la tormenta que el abuelo le había legado. La noche se sintió eterna. Elena no volvió a cerrar los ojos, permaneció sentada junto a la cama de Mateo, vigilando la puerta con un viejo atizador de chimenea en el regazo y los documentos del abuelo ocultos entre las sábanas. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento contra los cristales, le recordaba que su vida anterior, aquella existencia gris pero predecible, se había desvanecido para siempre. Al amanecer, con la primera luz tiñendo de un violeta pálido las colinas, Elena supo que no podía esperar a que sus tíos regresaran con refuerzos legales o violencia física. Preparó una pequeña mochila con lo esencial para Mateo y para ella. Antes de salir, regresó al sótano una última vez. Miró la pequeña bodega y sintió una punzada de tristeza. El abuelo Julián había vivido como un pobre para proteger una riqueza que, en manos equivocadas, solo traería destrucción. Cerró la puerta de roble, se guardó la llave de hierro y salió por la puerta principal sin mirar atrás, con su hijo de la mano.
Caminó por los senderos menos transitados hasta llegar a la oficina de don Anselmo, situada en una calle adoquinada que conservaba el aire de otra época. El notario ya estaba allí, barriendo la entrada de su despacho. Al ver a Elena con el rostro pálido y el niño aferrado a su falda, dejó la escoba y le hizo una seña rápida para que entrara. «Han ido a la casa, ¿verdad?», preguntó Anselmo una vez que estuvieron dentro, cerrando la puerta con doble cerrojo. «Casi tiran la puerta abajo. ¿Saben lo de la llave, don Anselmo? O al menos sospechan que el abuelo me dio algo importante», respondió Elena, dejando caer los documentos sobre el escritorio de caoba. «He encontrado esto en la bodega. No entiendo de leyes ni de geología, pero sé que esto es demasiado grande para mí». El notario se puso sus gafas de lectura y comenzó a examinar los papeles con una lentitud que desesperaba a Elena. Su expresión pasó de la seriedad al asombro y de ahí a una preocupación profunda. «Elena, lo que Julián hizo fue una obra maestra de la estrategia legal», susurró el anciano. «No solo descubrió que bajo sus tierras hay una reserva de agua fósil y minerales estratégicos, sino que logró blindar la propiedad bajo una figura jurídica que solo se activa con tu firma y la posesión de esa llave. Pero hay algo más que no has visto». Anselmo sacó un mapa que estaba doblado en el fondo de uno de los sobres. Era un plano del pueblo, pero con marcas rojas sobre varias propiedades importantes, la alcaldía, la comisaría y la gran empresa procesadora de granos que empleaba a medio pueblo. «Tu abuelo no confiaba en nadie porque nadie es de fiar aquí», continuó el notario. «Esos documentos prueban que la empresa procesadora ha estado contaminando los pozos locales de forma ilegal durante años para ocultar que estaban extrayendo el agua de tu abuelo sin permiso. Si estos papeles salen a la luz, la empresa quebrará y muchos poderosos irán a la cárcel. Incluyendo a algunos de tus parientes que recibieron sobornos para convencer al abuelo de vender». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No se trataba solo de dinero, era una conspiración que afectaba a toda la comunidad. Su abuelo no estaba loco, estaba siendo asediado. «¿Por qué me lo dejó a mí?», preguntó ella, con la voz quebrada. «Soy solo una madre soltera sin recursos. No tengo poder para luchar contra esta gente». «Precisamente por eso», dijo Anselmo, mirándola a los ojos. «Porque eres la única que no tiene un precio. Porque el amor por tu hijo es más fuerte que cualquier soborno. Julián sabía que usarías esto para hacer lo correcto, no para comprarte una mansión en la ciudad». De repente, el teléfono de la oficina comenzó a sonar insistentemente. Anselmo no contestó. Luego, un golpe seco sonó en la puerta. «Anselmo. Sabemos que la chica está ahí», era la voz de Ricardo, pero esta vez no sonaba fanfarrón, sino desesperado y furioso. «No compliques las cosas. Solo queremos hablar con ella. Tenemos una oferta que no podrá rechazar». «Elena, escucha con atención», dijo Anselmo en voz baja, entregándole un sobre nuevo. «En este sobre hay una dirección en la capital y el contacto de un abogado constitucionalista que era amigo personal de tu abuelo. Tienes que salir por la puerta trasera. Mi auto está en el callejón, las llaves están puestas. Vete ahora. Yo los entretendré aquí». «¿Y usted?», preguntó ella, aterrada. «Yo ya soy viejo, hija. Mi único arrepentimiento sería morir sin ver que se hace justicia con Julián. Vete». Elena abrazó a Mateo y tomó los documentos. Salió al callejón trasero mientras oía cómo Ricardo y otros hombres empezaban a golpear la puerta principal con fuerza. El motor del viejo auto de Anselmo tosió antes de arrancar. Con las manos sudorosas sobre el volante, Elena aceleró, viendo por el espejo retrovisor cómo su vida en el pueblo quedaba atrás envuelta en una nube de polvo. Tenía una llave, tenía la verdad y tenía una dirección. Pero mientras conducía hacia la carretera nacional, se dio cuenta de que el cambio que el abuelo le prometió no era una bendición inmediata, sino un camino lleno de sombras donde cada decisión podía costarle la vida. Por primera vez en años,
no lloró. El miedo se había transformado en una determinación fría. Ya no era la pobre madre soltera, ahora era la mujer que sostenía el destino de un pueblo entero en el bolsillo de su abrigo. El trayecto hacia la capital fue un ejercicio de paranoia y resistencia. Elena conducía el viejo sedán de don Anselmo manteniendo siempre un ojo en el retrovisor, esperando ver las luces de la camioneta de su tío Ricardo en cualquier momento. Cada vez que un auto se acercaba demasiado, sus nudillos se tornaban blancos sobre el volante. Mateo, agotado por la tensión que flotaba en el aire, se había quedado dormido en el asiento trasero, abrazado a su pequeño peluche de oso. La ciudad la recibió con una cacofonía de bocinas y un laberinto de luces de neón que contrastaba violentamente con la paz, ahora rota, de su pueblo. Tras dar varias vueltas para asegurarse de que nadie la seguía, encontró la dirección que el notario le había entregado, un edificio de oficinas de fachada sobria y elegante en el corazón del distrito financiero. El nombre en el directorio rezaba, Bernardo Valdivia, Derecho Constitucional y Civil. Elena entró al vestíbulo sintiéndose fuera de lugar. Su ropa estaba manchada de tierra del sótano y su rostro reflejaba el agotamiento de quien no ha dormido en días. Al llegar al piso 12, una secretaria de aspecto impecable la miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. «Tengo una cita, bueno, tengo esto», dijo Elena, mostrando el sobre con el sello personal de don Anselmo. Al ver el sello, la expresión de la secretaria cambió instantáneamente. Sin decir palabra, la escoltó hacia una oficina espaciosa donde un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y una mirada penetrante pero bondadosa, revisaba unos expedientes. ¿Elena?, preguntó el abogado Valdivia, levantándose de su asiento. Julián me habló de ti hace muchos años. Me dijo que, si alguna vez aparecías con ese sobre, significaba que él ya no estaba y que el mundo se había vuelto un lugar peligroso para ti. Elena se desplomó en una de las sillas de cuero, sintiendo que el peso del mundo finalmente la vencía. Le entregó los documentos y la llave de hierro. Durante las siguientes 2 horas, Valdivia examinó los papeles en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el sonido de las hojas al pasar. Esto es mucho más grave de lo que imaginaba, dijo finalmente Valdivia, quitándose las gafas. Tu abuelo no solo descubrió el yacimiento. Él logró infiltrar a un contable en la empresa procesadora del pueblo. Estos documentos que tienes aquí son copias de los libros contables reales. Prueban que la empresa no solo roba el agua, sino que está lavando dinero de exportaciones ilegales. Y lo peor, Elena, tu tío Ricardo no es un simple ambicioso. Él es el nexo local que permite que todo esto suceda. Elena sintió un escalofrío. Sabía que su tío era un hombre rudo, pero no que formaba parte de una red criminal a gran escala. ¿Qué debo hacer?, preguntó ella con voz trémula. Solo quiero que Mateo esté a salvo. Puedo darles los papeles, que se queden con todo, no me importa el dinero. Valdivia se acercó y le tomó las manos con firmeza paternal. Si les das los papeles ahora, no solo perderás la herencia, sino que te convertirás en un cabo suelto. Eres la única heredera legal. La única forma de protegerte es atacar primero. Julián dejó una cláusula de fideicomiso de protección. Con esta llave, debemos acceder a una caja de seguridad en el Banco Nacional. Allí están los originales certificados y, según las notas de Julián, la prueba definitiva que detendrá a la policía local de seguir protegiendo a la empresa. Sin embargo, el peligro no se había quedado en el pueblo. Justo cuando Valdivia se disponía a llamar a sus contactos en la Fiscalía General, el teléfono de la oficina sonó. Era el conserje del edificio. Abogado, hay 3 hombres en el vestíbulo preguntando por una mujer y un niño. No parecen clientes. Dicen que son familiares y que ella ha tenido un brote psicótico y se ha llevado a su hijo. Elena se puso de pie de un salto, despertando a Mateo. La habían encontrado. El alcance de la red de su tío era mayor de lo que pensaba, debían haber seguido el GPS del auto de Anselmo o tener informantes en la carretera.
Escúchame bien, dijo Valdivia con urgencia, guardando los documentos en un maletín blindado. Mi secretaria te sacará por el ascensor de servicio hacia el estacionamiento subterráneo. Hay un hotel seguro a 3 cuadras donde mi firma tiene habitaciones permanentes. No uses tu teléfono. No contactes a nadie del pueblo. Mañana a primera hora, iremos al banco. Si logramos abrir esa caja, el juego terminará para ellos. Elena tomó a Mateo en brazos. La persecución ya no era solo por una propiedad vieja, era una carrera por la verdad y por la supervivencia. Mientras bajaba por el montacargas oscuro del edificio, miró la llave de hierro que ahora llevaba colgada al cuello. Ya no la veía como un objeto oxidado, sino como un arma. Una que su abuelo le había dado para que nunca más tuviera que agachar la cabeza ante nadie. Resiste un poco más, Mateo, susurró al oído de su hijo. El abuelo nos está cuidando. Pero al salir al callejón del estacionamiento, Elena vio una silueta familiar apoyada en un auto negro. Era Julián Jr., su primo, quien sostenía un cigarrillo con una sonrisa maliciosa en el rostro. La ciudad de las sombras le había tendido su primera trampa. La silueta de Julián Jr. se recortaba contra la luz amarillenta de las lámparas del estacionamiento subterráneo. Elena se detuvo en seco, apretando a Mateo contra su pecho tan fuerte que el niño soltó un pequeño quejido. El miedo, que hasta ese momento había sido un nudo frío en su estómago, se transformó de repente en una descarga de adrenalina. Ya no estaba dispuesta a ser la víctima de una familia que solo la veía como un obstáculo para su codicia. Vaya, Elena. ¿Realmente pensaste que podrías desaparecer en la gran ciudad con los juguetes del abuelo?, dijo Julián Jr., arrojando el cigarrillo al suelo y aplastándolo con la punta de su bota. No tienes idea de la gente con la que estamos tratando. Mi padre está furioso, y cuando Ricardo se enfada, alguien termina en el fondo del río. Él también es tu abuelo, Julián, dijo Elena, tratando de mantener la voz firme mientras buscaba con la mirada una salida o un objeto que pudiera servirle de defensa. ¿Cómo puede ser parte de esto? Él nos dio todo lo que tenía. Él nos dio migajas mientras se guardaba el banquete para ti, escupió su primo, dando un paso hacia ella. Dame el maletín y la llave, ahora. Si lo haces, convenceré a mi padre de que te deje volver al pueblo a trabajar en las cocinas de la empresa. Es más de lo que mereces. Julián Jr. se abalanzó hacia ella, extendiendo una mano para arrebatarle el maletín. Pero Elena, impulsada por un instinto que no sabía que poseía, no retrocedió. En un movimiento rápido, soltó a Mateo y utilizó el pesado maletín de cuero blindado como un escudo, golpeando con fuerza el rostro de su primo. El impacto fue seco y certero. El hombre retrocedió, aturdido y con la nariz sangrando. «Corre, Mateo. Hacia el coche negro del final», gritó Elena. En ese momento, la secretaria de Valdivia, una mujer que hasta entonces parecía frágil, apareció detrás de una columna. Sin mediar palabra, sacó un dispositivo de descarga eléctrica y lo aplicó en el cuello de Julián Jr., antes de que éste pudiera recuperarse. El hombre se desplomó como un fardo de ropa vieja. «Rápido, suban», dijo la secretaria, abriendo la puerta de un vehículo que esperaba con el motor encendido. El abogado Valdivia previó que esto pasaría. «No podemos ir al hotel, nos están vigilando. Vamos directo a una casa de seguridad fuera del distrito». Durante el trayecto por las autopistas periféricas de la ciudad, Elena permaneció en silencio, observando sus manos temblorosas. Había golpeado a alguien de su propia sangre. Había visto la oscuridad total en los ojos de su primo. Se dio cuenta de que el testamento del abuelo Julián no era solo un regalo económico, era una prueba de fuego. El abuelo sabía que solo pasando por este calvario ella dejaría de ser la mujer asustadiza que regresó al pueblo años atrás. Llegaron a una residencia discreta en las afueras. Allí los esperaba Valdivia, quien había llegado por otra ruta. Su rostro estaba sombrío. «Han arrestado a don Anselmo en el pueblo»,
dijo el abogado sin rodeos. Le han plantado pruebas falsas de malversación de fondos para desacreditar cualquier cosa que diga sobre el testamento de Julián. Están cerrando el cerco, Elena. Mañana es nuestra última oportunidad. El banco, dijo Elena, sacando la llave de hierro de debajo de su blusa. El metal ya no estaba frío, parecía pulsar con el calor de su propio cuerpo. Mañana abriremos esa caja. No será fácil, advirtió Valdivia. La empresa procesadora tiene informantes en el Banco Nacional. Entrar allí será como entrar en la boca del lobo. Pero si logramos sacar los originales y entregarlos directamente a la Fiscalía Especial de Delitos Económicos, no habrá juez comprado que pueda salvarlos. Esa noche, Elena no durmió por la preocupación, sino por la planificación. Leyó las cartas que el abuelo le había dejado en la primera caja. En una de ellas, escrita hace apenas un mes, Julián decía, la llave no solo abre una caja de acero, Elena. Abre los ojos de los que han vivido en la oscuridad. No tengas miedo de usar el poder que te doy. La humildad no es debilidad, y la justicia a veces necesita una mano firme que no tiemble al ejecutarla. Elena miró a Mateo, que dormía plácidamente en una cama desconocida. Se prometió a sí misma que su hijo nunca tendría que huir de nadie. Mañana, la pobre madre soltera terminaría lo que el abuelo comenzó. Se puso de pie, se lavó la cara y miró su reflejo en el espejo. Sus ojos ya no eran los de una víctima, eran los de una mujer que estaba a punto de reclamar un imperio y desmantelar una red de corrupción que había asfixiado a su gente por décadas. Mañana, susurró para sí misma, el abuelo Julián por fin descansará en paz. El sol de la mañana se filtraba a través de las torres de cristal del distrito bancario, pero para Elena, el aire se sentía cargado de una electricidad premonitoria. Vestía un traje sencillo pero elegante que el abogado Valdivia le había proporcionado, necesitaba proyectar la autoridad de la heredera que ahora era. En su mano derecha, apretaba el maletín, en su cuello, la llave de hierro parecía pesar 1 tonelada. Al llegar al Banco Nacional, el despliegue de seguridad era inusual. Elena divisó a lo lejos una camioneta negra con los cristales tintados. Sabía que su tío Ricardo estaba allí, observando, esperando el momento exacto para interceptarla. No mires atrás, Elena, susurró Valdivia mientras caminaban hacia la entrada principal. El fiscal jefe y un equipo de la Policía Federal ya están dentro, de incógnito. Hoy el teatro termina. Entraron en la imponente bóveda de seguridad, un búnker subterráneo donde el silencio solo era interrumpido por el eco de sus pasos. El encargado de las cajas de seguridad, un hombre de rostro impasible, los condujo hasta la caja número 1934, el año de nacimiento del abuelo. Se necesita la llave física y una huella genética verificada por el fideicomiso, explicó el funcionario. Elena insertó la llave de hierro. El metal encajó con un chasquido que resonó como una sentencia. Tras una verificación rápida de su identidad, la pesada compuerta de acero se deslizó. Dentro no había lingotes de oro, sino algo mucho más contundente, un disco duro cifrado, las escrituras originales de las tierras y un video grabado por don Julián semanas antes de morir. En ese momento, la puerta de la bóveda se abrió bruscamente. Ricardo entró, escoltado por 2 hombres armados que habían logrado burlar la seguridad externa mediante sobornos. Su rostro estaba desencajado, la desesperación lo había vuelto errático. «Basta de juegos», rugió Ricardo, apuntando con un arma hacia Valdivia. «Elena, dame ese disco duro. Esos papeles valen más de lo que tú podrías gastar en 1000 vidas. Si me los das, dejaré que tú y el niño desaparezcan. Si no, nadie saldrá de esta habitación». Elena no retrocedió. Se mantuvo firme frente al hombre que había aterrorizado su infancia y su regreso al pueblo. «Ya es tarde, tío», dijo ella con una calma que la sorprendió incluso a sí misma. En el momento en que la llave giró en la cerradura, se activó una transmisión automática. «El fiscal ya tiene acceso a los servidores.
Todo el mundo sabe ya lo de la contaminación de las aguas y el lavado de dinero. Mientes, balbuceó Ricardo, pero sus manos empezaron a temblar. El abuelo sabía que vendrías, continuó Elena, señalando una cámara oculta en la esquina de la caja de seguridad. No solo se trata de las tierras. Se trata de la dignidad. Está siendo grabado en vivo por la fiscalía en este mismo instante. Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, las puertas laterales de la bóveda se abrieron y un equipo táctico de la Policía Federal irrumpió, reduciendo a los hombres armados en segundos. Ricardo cayó de rodillas, dándose cuenta de que su imperio de miedo se había desmoronado ante la astucia de un anciano al que llamó loco y la valentía de una mujer a la que llamó pobre. Un nuevo comienzo. 6 meses después, el pueblo de Los Olmos ya no era el mismo. La empresa procesadora había sido intervenida y sus activos utilizados para limpiar los pozos de agua contaminados. Don Anselmo había sido liberado y ahora asesoraba a la nueva administración local. Elena se encontraba en el porche de la casa del abuelo, que ahora lucía restaurada, llena de luz y flores. No se había convertido en una magnate egoísta, siguiendo las instrucciones del testamento, había transformado las tierras en una cooperativa agrícola sostenible. El yacimiento de agua no se vendió a ninguna corporación, sino que se convirtió en un recurso protegido para toda la comunidad. Mateo corría por el jardín, jugando con un perro que habían adoptado. Ya no había miedo en sus ojos, solo la alegría de un niño que sabe que su futuro está asegurado. Elena sacó la llave de hierro de su bolsillo. Ya no abría ninguna puerta, pues su propósito se había cumplido. Sin embargo, decidió conservarla como un recordatorio de que la verdadera riqueza no es lo que se tiene, sino lo que se defiende. Esa tarde, visitó la tumba del abuelo. Ya no estaba sola ni cubierta de maleza, ahora había un hermoso monumento de piedra con una placa que decía, a Julián, que vio el tesoro donde otros solo vieron polvo. Elena dejó un ramo de margaritas frescas y sonrió al viento. «Lo logramos, abuelo», susurró. El silencio del cementerio ya no era un silencio de olvido, sino de paz. La madre soltera que llegó con las manos vacías ahora sostenía el corazón de un pueblo agradecido, y la llave que lo cambió todo descansaba finalmente junto a la mujer que demostró ser digna de ella. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.